Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias porque estamos juntos otra vez estudiando un resumen más de una lección de escuela sabática. En este momento, la lección número 3 del cuarto trimestre del año 2025, en el cual estamos estudiando el tema general, el libro de Josué, las lecciones de fe. Y para esta lección número 3 vamos a estudiar el título Monumentos de Gracia. ¿Por qué razón Dios mandó a construir un monumento? Los seres humanos somos dados a olvidar. Somos dados a olvidarnos de cosas muy pasajeras, muy cotidianas, y las olvidamos. Tendemos y tenemos el peligro de olvidar cosas espirituales que tienen una consecuencias eternas, son cosas que no podemos olvidar, no nos podemos dar el lujo de olvidar. Por eso nuestro texto de memoria que se encuentra en Josué 4, 23 y 24 dice: porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes, hasta que hubieron pasado. Lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Esta semana nosotros estaremos analizando el cruce del Jordán y vamos a ver grandes lecciones que podemos aprender de este hecho. La primera la encontramos en el verso de memoria, que dice que el Señor abrió ante ustedes el río Jordán. Y luego como abrió ante nosotros el Mar Rojo. Son dos generaciones que necesitamos aprender mucho de ellas para esta lección número 3. Así que bienvenidos a este resumen de monumentos de gracia. La primera parte de nuestra lección lleva por título El cruce del Jordán y está basada en Josué 3, verso 1 al 5 y en Números 14, 41 al 44. El pueblo de Israel se movió de Sitín hacia el Jordán. Este trecho no lo habían caminado nunca, porque 38 años atrás habían llegado hasta el valle de Sitín. No habían podido pasar al Jordán por una sentencia que ellos mismos dieron con sus labios. Josué dio instrucciones al pueblo. El arca del pacto tenía que ser llevada por los sacerdotes. Los levitas la tenían que cargar. Ellos iban a pasar por en medio del pueblo que debía de haber estado santificado, que debía de haber pedido perdón por sus pecados para presentarse ante la presencia del Señor. Ellos debían de seguir el arca cuando pasara por en medio de ellos y debían de dejar espacio por más o menos 1,5 kilómetros. La palabra de Dios dice 2,000 codos y 2,000 codos equivale a 1,6 kilómetros. Así que más o menos 1,5 kilómetros tenían que dejar de distancia entre el arca y el pueblo. Esta es la primera vez que se menciona el arca del pacto en el libro de Josué. El arca del pacto era el objeto más sagrado del santuario israelita y contenía 3 elementos: la vara de Aarón que floreció, la ley de Dios y un cacito con maná que cayó del cielo. El término traducido como santificar o consagrar que Josué le dijo al pueblo que tenía que hacer para prepararse para salir hacia el Jordán es similar al que seguían los sacerdotes antes de comenzar el servicio del santuario. Tenían que purificarse literalmente con agua y ponerse ropas limpias, pero también espiritualmente confesar sus pecados y estar a cuentas con el Señor. Esta consagración implicaba
el abandono del pecado y la eliminación de todas las impurezas rituales. La preparación se exigía también antes de una batalla. Ellos ya debían de ir acostumbrándose a santificarse frecuentemente para que Dios pudiera apoyarlos en todo lo que ellos iban a necesitarlo en la tierra prometida. El milagro de cruzar el Jordán iba a demostrar a los israelitas que se podía confiar en la promesa del Señor de expulsar a los cananeos de la tierra prometida. Aquel que podía asegurar el cruce en seco del Jordán, también podía concederles el don de la tierra. Y ya se los había dado, ya se las había concedido. Así que para que Dios pueda luchar por ti, debes demostrarle lealtad, debes de santificarte y debes de confiar en Él como tu Señor. La segunda parte de nuestra lección lleva por título El Dios de las Maravillas. Y yo quiero hacerte una pregunta a ti que tienes santos a los que les ruegas, a ti que tienes dioses a los que, o tal vez vas a decir que no son dioses, pero si le pides a ellos antes que pedirle a Dios, tienen que ser dioses. Si esos dioses han abierto un mar para que tú pases en seco, real, si esos dioses han detenido la corriente de un río para que se seque y tú puedas pasar en medio de él, un río caudaloso, ¿lo han hecho? Pues te cuento que mi Dios sí lo ha hecho. Y gloria sea su nombre. Nada es imposible para mi Dios. Así lo dice su palabra. Su nombre y su naturaleza son maravillosos. Así se describió él ante Moisés. Y él está más allá de nuestra comprensión. El Dios de la Biblia es un Dios vivo, es un Dios activo, cuyos seguidores podemos confiar en Él a la espera de sus intervenciones en nuestro favor. Acepta la invitación de mi Dios. Cuando en Zacarías 8 dice, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, en verdad y en justicia. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Recuerda. Y quiero compartir contigo Josué 4, versos 6 y 7 que dice, para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Esas piedras convertidas en un monumento se constituirían en un homenaje a las maravillas que Dios había hecho, el poder de su Dios. Así como el sábado es el monumento de la creación. Recuerda que en días pasados te mencioné que un escritor, un famoso comentarista bíblico dijo que si el mundo no hubiera olvidado el sábado como día del Señor, no existirían ateos. La fe en un Dios hacedor de milagros solo puede mantenerse viva si cada generación redescubre el significado de los poderosos actos del Señor para sí misma. Por eso, cuando Josué se dirigió al pueblo y les dijo, miren, ante ustedes Dios está abriendo el Jordán, así como ante nosotros abrió el Mar Rojo. Eran dos generaciones diferentes, pero Dios hizo maravillas para que esas generaciones recordaran quién era el Dios que iba a estar con ellos en la conquista de la tierra que les había dado. Muchas veces
Ves a personas que conociste, borrachas, drogadictas, vagabundas, pero un día se encontraron con Jesús y los transformó y ahora los ves diferente. Y entonces tú te preguntas, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué cambiaron tanto? Bueno, esas personas son el monumento a las maravillas de nuestro Dios Todopoderoso. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Olvido. Y lo que menos quiere Dios es que olvidemos. Y por eso ha ordenado que haya monumentos a las maravillas que Él ha hecho para que no nos olvidemos quién es el Dios que está con nosotros. Una generación que vio el Mar Rojo abrirse ya se había terminado, ya no estaban. Ahora estaba una nueva generación que podía olvidar si no tenía un monumento al recuerdo de nuestro Dios maravilloso. Y Dios abrió el Jordán. Les pidió que mandaran un líder de cada tribu para que en medio del río seco agarraran una piedra, se la pusieran al hombro, tenía que ser una piedra grande, para que la llevaran al otro lado del Jordán. Y cuando la llevaron, Josué les ordenó que hicieran ese monumento. Y entonces así ellos recordarían quién era el Dios que iba con ellos, para que todos los pueblos de la tierra conocieran que la mano de Jehová es poderosa, para que temieran a Jehová, no para que le tuvieran miedo, sino para que le temieran, para que lo obedecieran todos los días. Los dos acontecimientos vividos por dos generaciones diferentes tenían un significado similar. Y eso permitió a la segunda generación redescubrir el significado del cruce del Jordán a través de los testimonios de sus antecesores. El olvido en el ámbito espiritual puede acarrear graves consecuencias, muy graves consecuencias. Y si queremos conservar nuestra identidad como pueblo que posee una vocación y una misión propias, tendremos que idear maneras de refrescar nuestra memoria espiritual, tanto individual como colectiva, para no perder de vista nuestro origen y nuestra identidad, y mucho menos nuestra misión. Jesús nos dejó instituida su cena en lugar de la Pascua de los judíos, para que recordemos su sacrificio y su promesa: vendré otra vez. ¿Por qué es importante recordar las proezas que Dios ha hecho a su pueblo? Porque no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Es importante recordar. Y tenemos un gran monumento que nunca nos va a permitir olvidar el poder de nuestro Dios, creador, redentor, sustentador y pronto a venir. La quinta parte de nuestra lección lleva por título Más allá del Jordán. Tanto el cruce del Mar Rojo como el del Jordán señalan una nueva era de la historia bíblica. Y ambos tienen un significado simbólico. Se considera que los dos eventos contribuyen a un cambio de estatus del pueblo. Primero, de la esclavitud a la libertad. Y luego de andar de nómadas a una condición de ser una nación en tierra propia. Y estos ejemplos de las dos travesías ilustran el cambio de estatus, que pasa de la opresión, la pobreza, el desamparo y la humillación a la seguridad, al bienestar, a la salvación y a la dignidad. Junto al Jordán tuvo lugar la traslación de Elías
Para Elías, la travesía supuso el cambio de estatus más significativo de su vida, el traslado al cielo. Queridos, más allá del Jordán, hay un himno que nosotros los adventistas cantamos, y yo creo que en otras iglesias también lo hacen, que se llama Después del río. Después del río, queridos, nos esperan cosas maravillosas. Y no estamos inventando nada. No nos estamos inventando nada. Está escrito. Después del río está la tierra prometida. Está lo que Dios quiere darnos. El Jordán fue el principio del ministerio de Jesús. Un cambio de vida, de estar oculto a público. Queridos, para nosotros nuestro mar rojo es el bautismo. Y el bautisterio está esperando por los que quieran recibir todas las bendiciones que trae cruzar el mar rojo. ¿Es fácil cruzar el mar rojo? No, no fue fácil. Eran incrédulos. El pueblo, cuando vio el mar rojo abierto, tuvo miedo, pero tuvo que cruzarlo porque sabía que del otro lado venían bendiciones. Venían las manifestaciones de las maravillas del Dios Todopoderoso que iba con ellos. Así es, querido, no es fácil tomar la decisión del bautismo. Pero cuando la tomas y cruzas el bautismo, pasas por ese bautismo, te espera una vida nueva, una vida llena de bendiciones, con un Dios todopoderoso que ha prometido estar contigo todos los días. Y te prepara para cruzar el Jordán. Después del Jordán está la tierra prometida y tú no te la puedes perder. Así como Israel se preparó para cruzar el Jordán, se santificó, se purificó, así nosotros debemos de prepararnos para cruzar nuestro Jordán. Porque la tierra prometida nos espera. Tenemos que estarnos santificando, tenemos que estarnos purificando todos los días. Porque el Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo antiguo. Hay muchos ídolos que se adoran, aún entre los profesos guardadores del sábado. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría. Porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería sobre ellos. Mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, los bendeciría abundantemente en sus cestos y graneros y quitaría la enfermedad de en medio de ellos. No sé cómo no podemos tomar decisión en favor de Dios con tantas preciosas promesas que nos hace. Yo te invito a leer lo que Moisés le dijo al pueblo antes de pasar el Jordán en Deuteronomio capítulo 28. Pero no te quedes con solo el 28, también lee el capítulo 29, porque si no, vas a estar un poquito preocupado. Bueno, mejor dicho, bastante preocupado. Yo estoy segura que después de que leas esos capítulos, no te olvidarás de Jehová y encontrarás la respuesta a muchas de tus interrogantes. Porque Jehová es fiel y Él lo que promete, cumple. Lee esos 2 capítulos y te encontrarás con preciosas promesas para ti, para tu familia, para tu iglesia, para tu trabajo, para tu emprendimiento. Léelo, no te lo pierdas. Capítulo 28 y 29 de Deuteronomio. Hemos llegado al final del resumen de la lección número 3, Monumentos de Gracia para el 18 de octubre del 2025. Te espero la próxima semana para que juntos sigamos aprendiendo de las lecciones de fe que nos tiene el libro de Josué. Pero recuerda que mientras el tiempo pasa, Cristo viene.